¿Una niña o un niño pueden ser sexys por su forma de vestir? Cuando vestimos a las niñas con ropas ajustadas, cuando les permitimos que se maquillen, cuando a los niños les decimos que son guapos, que van a tener muchas novias, hay quien dice que los estamos hipersexualizando. Es decir, les estamos enseñando que lo único que importa de ellos es su cuerpo y su apariencia. ¿Por qué hay adultos que tienen la necesidad de que los niños y las niñas crezcan antes de tiempo? Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestro tema es hipersexualidad en la infancia. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui. Como estás viendo ahorita, vamos a hablar de este tema muy interesante que lo titulamos en este caso la hipersexualización de la infancia. Y bueno, lo que nos queremos preguntar es, ¿por qué de repente vemos estas imágenes como las que acabas de ver? ¿Qué significan? ¿Qué es lo que nos quieren transmitir? A través de nosotros vestir a los niños con ropa que parecería que está indicada para personas más grandes, ¿es adecuado, no es adecuado? ¿Es un juego, es una moda? A través de eso estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de erotismo. Las niñas y los niños están siendo objetos para que nosotros los adultos nos sintamos erotizados, para nos sintamos excitados, porque se pintan tan jovencitas, en fin, de muchas cosas de estas vamos a hablar. ¿Cuáles son los alcances de estas pues nuevas tendencias? Porque los estamos viendo ahora más que nunca. A todas estas niñas y a todos estos niños vestidos como adultos chiquitos, cuáles son los alcances, qué les pasa a ellos y cuál es el significado en el fondo de todo esto. Así es que, pues, por supuesto que esto vamos a hablar. Creo que el programa del día de hoy va a estar muy interesante. Vamos a despejar muchas dudas y, pues, tal vez quitar algunos prejuicios, no sé, vamos a ver cómo nos va. Seguramente muy bien. Y bueno, le doy también los buenos días, por supuesto, como siempre, a nuestras intérpretes de lengua mexicana, de señas de lengua mexicana, a Fabiola Ruiz e Istiel Caneda. Y por supuesto también a Sandy, que está con nosotros todos los martes. Hola, Sandy, ¿cómo Cris. estás? Muy bien, muy buenos días. Y pues como bien lo decías, en este programa queremos aclarar muchas de sus dudas. Para eso están nuestras formas de contacto. Tenemos las redes sociales listas para todos sus mensajes, todas sus dudas. Recuerde que estamos transmitiendo las 2 horas a través de Facebook Live y ya tenemos gente que en el Facebook nos ha dejado mensajes desde tempranito. Los saludamos con mucho gusto. Malena Cázares, Merry Velasco, Alberto Castillo, Aureliano Aparicio, Lilia Orantes, Berta Pérez, Antonio Hernández, Adi Bonilla, Rebeca Morales. Todos ellos desde temprano están comentando que les interesa mucho el programa y ya están listos para escuchar todo lo que vamos a decir, porque sí hay que hacer conciencia, sobre todo ese es el objetivo, que reflexionemos sobre este tema. A veces ni siquiera nos lo planteamos, no lo vemos en algunos casos como natural, como normal, y sí tenemos que reflexionar al respecto y sobre todo en las consecuencias que ya nos las dirán nuestros invitados especialistas. Por supuesto que sí. Y bueno, le doy los buenos días al público. Muchísimas gracias por estar aquí y en un ratito más pues estaré con ustedes para que nos platiquen pues las propias historias que ustedes han vivido con relación a este tema. Así es que bienvenidos. Y bueno, con nosotros se encuentra el día de hoy Vicenta Hernández Haddad. Ella es psicóloga, especialista en educación sexual. Vicenta, ¿cómo estás? Muy contenta y muy agradecida de la invitación. Qué Gracias. gusto verte por aquí. Gracias. Hablando de este tema importantísimo de la hipersexualidad, ya nos irás diciendo, sobre todo tú que te dedicas a trabajar con los niños, ¿no? Bueno, y los papás de los niños, por supuesto. Misael Rojas también está con nosotros, él es psicoterapeuta y sexólogo clínico de Caleidoscopía, espacio de terapia, cultura y salud sexual. Misael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido. Gracias por la invitación, buen día a todos. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Y bueno, también está con nosotros Elia Lisset Guillermo Jiménez, ella es psicóloga y educadora sexual infantil. Elia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Buen día, gracias. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Y bueno, un poquito más adelante se va a unir a nosotros Guillermina Mejía, en un momentito más estará aquí con nosotros. Y bueno, pues, ¿qué significa esto de hipersexualizar? Es la forma en que están sexualizando de manera precoz, podríamos decir, a las niñas y a los niños. Es decir, que se están anticipando
a la forma en que se deben de vestir los niños y las niñas, los zapatos que deben de utilizar y pues toda la caracterización que están empezando a tener muchas niñas y niños, donde se les depilan las cejas, donde se les plancha el cabello, donde se les delinean los labios, donde se les pone a lo mejor de manera natural algún tinte, pero que implica ya como este juego a ser más grandes y que muchas niñas y niños, la gran mayoría, no tiene la capacidad para manejarlo. ¿Tú qué dirías, Alfredo? Sí, mira, yo no estoy tan de acuerdo en que se maneje este término así, porque si vemos un poco el concepto de sexualidad, pues son muchas cosas las que implica la sexualidad, desde el cuerpo, el género, la erotización, la reproductividad, los vínculos afectivos, y entonces hablar de hiper significa mucho de, entonces mucho de todo esto no es tan correcto cuando estamos hablando de este término de hipersexualización. A mí más bien a mí me suena más como a hiperadulteración o adulteracización o algo así, que es decir, que los niños sí se parezcan más a los adultos, ¿no? Más que sexualización, me parece que más bien tiene que ser con un término como que se parecen más a los adultos. Entonces ahí sí cabría todo esto, que se comporten como adultos, que se vistan como adultos, que escuchen la música de adultos, que participen en situaciones que antes solo era de adultos, y entonces por eso como que no me checa muy bien el término, pero es un término que muchas personas utilizan. Claro, y bueno, nosotros ahora sí que para explicar, ahora que lo estás poniendo aquí sobre la mesa, nosotros nos estamos refiriendo desde Diálogos justamente a estas escenas que tienen que ver con poner a los chiquitos y a las chiquitas en poses sexys, con ropa provocativa, haciendo fotografías que vemos a mujeres adultas y no necesariamente están enseñando solo la ropa, sino también como ofreciendo algo más, ¿no? Entonces, por eso decíamos por eso usábamos en este caso el término de hipersexualización, porque creo que sí abarca mucho más, tienes razón, pero lo que nos preocupa es justamente esta línea en la cual ellos pueden estar corriendo un riesgo que los padres no se están dando cuenta, ¿no? Porque de la otra manera de repente podemos ver lo otro que estás diciendo, podemos ver pues a un niño que de repente te habla como adulto o que ya se leyó muchísimos libros, o niños que están haciendo la universidad cuando tienen edades muy tempranas, pero o sea, sí es como la hiperadultez, pero nosotros estamos hablando de la hipersexualización en ese sentido, ¿no? De ahí, que creo que también la ambigüedad del término, claro, ¿no? Porque no es muy claro el término. Claro, eso bueno, espero haber sido un poco clara hacia dónde nos queremos dirigir nosotros, ¿no? Y bueno, Elia, ¿tú qué opinas? Yo opino que incluso el término también va mucho enfocado a lo que es la erotización de la infancia. Exacto. ¿No? Porque si bien se maneja como un término de mercantilización del cuerpo, utilizando como reconocimiento el juzgarte ajenamente, ¿no? O sea, yo me voy a valorar sobre mí mismo, voy a tener una forma de pensar, una forma de sentir, conforme a mis poses, conforme a mi ropa, mis zapatos, pero eso va a ir en función del reconocimiento ajeno. Entonces, esa parte es como que también la que de repente se pierde de vista por moda, ¿no? Porque entonces está muy de moda los reality shows de las princesitas, de que se tienen que poner de una manera, de una otra, y ¿qué es exactamente lo que estamos buscando? ¿Erotizar al adulto? A través de la misma erotización, es parte del juego, es parte de la misma mercantilización del cuerpo, así es, del parte de reconocerse, e incluso también de reconocerse como el adulto, la mamá, sobre todo la mamá, que es una cuestión de la mismo género, estamos violentando nuestro propio género, ¿no? Entonces sí es como que una parte de erotizar al menor, para autoerotizar al adulto también. Claro. Oigan, pues acompáñenme a ver, salimos a la calle y preguntamos, ¿qué opinas de las fotografías que les enseñamos a continuación? Ustedes también las van a ver. Acompáñenme. Se me hace que los papás los están induciendo a algo que ni siquiera tienen conciencia de cuál es el motivo, solamente lo hacen por moda. Los niños, como cuando a mí me tocó ser niño, yo veía, por ejemplo, al hombre nuclear y a Superman y pues los quieres imitar. Los niños no tienen conciencia ni raciocinio de lo que están haciendo. Simplemente lo imitan porque es lo que ellos ven y creen que es lo correcto. No está, como digo, tampoco ni bien ni mal, pero
pues los niños lo hacen por imitación, es lo único que puedo opinar acerca de los niños, ¿verdad? No lo veo muy bueno, vaya, muy aceptable. Son niños, no deben de ser pues vestidos de esa forma. Pienso que a lo mejor ya es una forma de tratar de aprovecharse de ellos, ¿no? Yo creo que están haciendo de los niños un tipo de mercancía sexual que no va acorde con su edad. Ese tipo de vestimenta que me acabas de mostrar no debería de ser utilizada por niños de esa edad. Solamente es una forma de vestir a los niños, no le veo algo así como malo. Bueno, es interesante escuchar las opiniones y seguramente ustedes tendrán la suya propia, pero a mí me gustaría saber la diferencia entre, Vicenta, entre erotizar a un niño y educar a un niño en la sexualidad, porque hay una gran diferencia ahí, ¿no? Sí, bueno, y yo quiero retomar esta parte donde hablaba Misael de qué tan amplio es el término de sexualidad. Yo creo que cuando hablamos de hipersexualización de los niños, sí cabe mucho ese término, porque si se fijan desde el género le están enseñando a una niña o a un niño la forma en que debe de ser una mujer, debe de ser un hombre. En la forma de vincularse se están anticipando a que se comporten de una manera seductora, que el vínculo sea a través de esta atracción de lo que yo visto, lo que yo proyecto. Y de esta manera también se ha encontrado que niños y niñas hipersexualizados tienden a un embarazo en la adolescencia. Ah, ¿sí? Las estadísticas dicen eso. Sí, han estado reportando que sí, esto puede llevar a un niño o una niña a una situación de embarazo temprano o incluso hasta de abuso sexual, porque están ofreciendo una imagen que no le corresponde a la edad cronológica, a la edad biológica que ese niño o esa niña tiene. Entonces, si lo vemos como nada más esto de, ay, la niña quiso estos mayones y quiso el escote y las zapatillas, sería como permitir una hipersexualización. Pero si nosotros decimos, esto lo puedes hacer, pero aquí en la casa, porque tienes derecho a jugar a lo que tú quieras jugar, pero de aquí de la casa para afuera, tú no puedes salir así. Esa sería una gran diferencia entre permitir así libremente que se quede sin límites y la otra, educar con los límites, que creo que es la gran diferencia en esta experiencia de hipersexualización. Ahora, muchos dirían, bueno, pues es que con todo lo que hemos avanzado y demás, ¿por qué no vestirse como cada uno quiere? ¿Cuál sería el riesgo, Misael? Claro, tendríamos que tener la libertad de vestirnos como quisiéramos, eso es cierto. Aquí la pregunta sería, ¿los niños y las niñas están decidiendo vestirse así o son los papás los que les están imponiendo esa forma de vestir? Yo creo que es lo segundo. Yo también. Y entonces no hay esa libertad de que los chavitos y las chavitas se vistan como quieran. Es más, ¿cuántas veces realmente un niño o una niña se ha querido disfrazar de algo, de un personaje? ¿Y cuántas veces los adultos le permitimos eso y que así salga a la calle sin que vaya a una fiesta de disfraces, por ejemplo? Entonces ahí sí estamos coartando esa libertad que tiene el niño o la niña de decidir cómo quiere vestirse, para qué ocasiones. Y entonces los adultos lo que debemos de hacer es orientarles cuándo sí se podrían disfrazar y salir hacia la calle, cuándo no, porque la fiesta o la reunión es como más formalona, etcétera, etcétera. Y que yo no debería de imponer, sino explicar para qué quiero que te vistas así, y no imponer estas nuevas formas para que parezcas a la princesa o a la actriz tal que está de moda, y entonces como ella se viste así, tú también vístete así. Claro. ¿No? Eso yo creo que es una imposición de los papás y no una decisión libre del niño y niñas. Sí, habría que puntualizar mucho ahí, porque de repente las entrevistas dicen, es que yo me quiero vestir así, pero ¿qué tanto fuiste influenciada por tu mamá? Oye, Elia, me gustaría saber, ¿por qué necesitamos entender que hablar de la hipersexualización de las niñas y de los niños no es un asunto de moralizar o de juzgar o de calificar la sexualidad de las personas? No. O sea, ¿por qué es importante ponerlo sobre la mesa? Sí, bueno, antes en esto, nada más un actor. Me llama la atención la parte de las entrevistas que hicieron. La mayoría de las respuestas que fueron dadas por personas adultas y adultas mayores, sí estaban como que es que no es correcto, no es normal que las pongan de esa manera. Sin embargo, los jóvenes que entrevistaron era como que no, pues
puede ser así. Entonces te habla justamente de una parte en la que se está normalizando los reality shows, se está normalizando la forma en la que se comunican los adolescentes en redes sociales. Por otro lado, si bien sí efectivamente va influenciado por parte de los adultos, de las mamás, pero en muchas ocasiones también los niños es por imitación que deciden vestirse así. O sea, no tanto es, yo creo que no tanto es la carga todo el tiempo hacia lo que la mamá o el papá le diga, cómo vestirse, sino también los mismos niños, por influencia social, por influencia de mis compañeritas de la escuela, ellas se visten así y yo quiero vestirme así también. Y entonces ahí a veces se encuentra la mamá o el papá, sobre todo la mamá, con la parte de, es que no te puedes poner esto, pero... ok, bueno, te doy chance porque todos tus amiguitos están influenciando. El peso social, justamente para no entrar en una cuestión de moralización, sino nada más dejarlos crecer de acuerdo a su edad. Claro. Darles la oportunidad de que si bien van a experimentar cómo jugar en casa, no es lo mismo decir, te presto mi maquillaje o vaya, se te ponen las zapatillas la niña y en la casa hasta le puedes incluso tomar la fotografía. Tampoco se trata de eso, pero no muestres la fotografía a nadie más, no le pongas el término no te ves sexy o ven, te ayudo a que te maquilles. O sea, igual la niña se maquilló hasta acá, pero no es lo mismo que llegue la mamá y no, te ves mal así, tienes que ser así y así. Entonces, ahora posa por acá y posa por aquí, porque entonces eso la mamá le atrae y lo suben a las redes sociales. Ahora, ¿cómo saber la línea, no? O sea, la línea es como muy delgada de repente, porque, pues bueno, si todas las niñas se están vistiendo de X manera y yo me estoy sintiendo incómoda como mamá, ¿cómo? ¿La dejo, no la dejo? Sí, o tal vez yo estoy siendo moralista, o ya tal vez estoy yo juzgando de más. En fin, la línea es muy delgada. Sandy, ¿qué nos están diciendo en las redes? Nos dicen respetar al niño como niño y no usarlos como juguetes para presumir. Ese es el comentario de Odette en Facebook Live. También dicen que en la escuela han escuchado quejas de maestros por no poder corregir la manera de vestir y de maquillarse de las niñas, porque las mamás dicen que ellas les dan permiso y entonces ¿qué se puede hacer? Es un punto importante. También nos dicen, antes y ahora los niños se ponían la ropa que sus papás les escogían. Ahora nosotros como padres estamos influyendo en esto. Y también estaba yo pensando sobre las estrellas pop o rock o bueno, las figuras públicas a los niños les generan gran influencia y también se quieren vestir como ellos, aunque sean jovencitas, niños imitando a jovencitas. Sí. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Está mal, porque todavía no tienen edad o no tienen el conocimiento y las están exhibiendo de forma que no es correcta. No es algo tampoco adecuado, ya que no es acorde a su edad. No, también es una cosa incorrecta. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, es incorrecto, porque para todos me imagino que debe haber una edad, no es tan fácil. Bueno, es una parte de la libertad que tenemos. Sin embargo, habría que ver con qué fin lo hacen o cuál es el trasfondo de esa situación. Si lo hacen jugando, yo creo que es una parte que puede ser hasta didáctica y educativa. Sin embargo, si se tergiversa para otros términos, pues puede resultar una actividad peligrosa, ¿no? Si se maquillan es una de dos, porque quieren imitar a cómo se ve su mami y también porque quieren ser mayores, pero desafortunadamente los padres no tienen la capacidad, algunos, de informarles que eso solamente le corresponde a las personas pues, mayores de 18 años o bueno, mayores que ya tengan un poco más de conciencia. Yo pienso que la raíz está en la imitación que ellas hacen de lo que ven y del entorno que tienen. Y bueno, todas quieren ser modelos, todas quieren ser bonitas, etcétera, ¿no? Y eso pues por lo que ven en la televisión. Bueno, qué interesante esto de lo del maquillaje, ¿no, Vicenta? O sea, ¿qué significa maquillarse? Significa tratar de verse mejor, ¿sí? Y yo creo que, bueno, eso es algo que la gran mayoría de las mujeres hacemos. Hay quien dice, a mí me gusto totalmente natural o a mi pareja le gusto así, y es muy válido, por supuesto, hablando de los derechos que cada quien tenemos. Aquí lo que veríamos es que en las niñas se ha perdido la diferenciación entre lo que es un juego, ¿sí? Porque, bueno, desde niñas muchas jugábamos a ser mamás, a ser abogadas. A ponernos los tacones, yo me acuerdo. Incluso yo recientemente recordé algo que ni recordaba yo de cuando quizás estaba yo en kinder, que una tía viajó al extranjero y me trajo las zapatillas de Cenicienta. Y por supuesto me acabé los tacones de todo lo que taconeé, pero jamás en la vida
salía a caminar a la calle con los tacones. Y eso creo que es la diferenciación que tendríamos que hacer. Porque antes pues ni te vendían en ninguna tienda todos esos artefactos. Uno veía de dónde sacabas la brillantina y le echabas y jugabas y bailabas. Pero o la creabas en tu casa. Claro, pero no salíamos a exponernos. Y en esta parte que tú hablabas hace un rato de la educación, si un niño juega a Superman, cuando el niño de pronto se te quiere parar en el balcón, uno le dice, oye, pero Superman en la fantasía vuela, pero tú no puedes volar. Igual sería el caso de una niña que sale de esta manera erotizada porque siente que se ve linda y es muy válido. Sí, incluso cuando hay mamás, papás que me dicen, no, y además se sienta que la veo como una muchacha 10 años mayor y les digo, pues qué lindo, ella se siente a gusto de vivirse de esa manera. La cuestión es, esto es aquí y con el tiempo tú tendrás tu desarrollo y saldrás a exponerlo de esa manera con quien tú quieras exponerlo. Oye, y Vicente, eso que estás diciendo no es perderse la etapa que están viviendo, porque dices, bueno, pues aparentan 10 años más y se viven como una mujer de 10 años más, pero entonces no se están viviendo como la edad que realmente están ellas viviendo. Por eso es importante que sea un juego. Incluso vean cuántas modelos, niñas y niños y artistas de la infancia, pues tenían muy claro o tienen muy claro muchos de ellos que pues ahorita saliste con la minifalda y la zapatillita y la melena planchada y bailaste de la manera en que ese grupo musical de alguna manera te exige porque son contratos y pero se bajan de ahí, pones tu pantaloncito de mezclilla, tus tenis o tus zapatitos de planta baja y es como esto es una parte de lo que tú decidiste trabajar porque hay niños y niñas que tienen vocación para ser artistas, modelos, recrear estas partes que a muchos chicos de su edad los hace sentir emocionados, pero que sepan que esto no es su vida diaria, que es una actuación. Ok, hacer la diferencia. Sí, en esa parte justo concuerdo. Yo creo que independientemente de que la forma en la que manejes el juego, también pues te encuentras en una sociedad en la que te llaman o te dicen, en mi caso, por ejemplo, que a mi niña de repente la llaman para algún comercial, ¿no? Y yo creo que inculcar los valores desde casa y la diferencia es, no le podemos hablar de, te vas a ver sexy, ¿eh? O sea, desde la forma en la que si yo le estoy permitiendo la oportunidad de explorar algo que a ella le gusta, es desde aquí, no, esa palabra no existe en nuestro vocabulario, es vas a ponerte bonita, simple y sencillamente porque vas a actuar para algo diferente. Pero en casa puedes explorar lo que tú quieras. Sin embargo, yo lo que hago es elevo la autoestima, no en el reconocimiento ajeno, que es lo que a veces las adolescentes, cuando llegan a la adolescencia es justamente lo que están buscando. Y la autoestima baja en la adolescencia porque no encuentran el reconocimiento ajeno que le tenían en la infancia. Y ahí es donde también nos contrapuntea porque es que yo necesito verme bonita para que realmente me sienta bien. Entonces, los valores en casa es seguirlos arraigando, seguirlos fomentando de eres bonita por ti, no necesitas ponerte esa pose, no necesitas hablarte de esta manera y no necesitas comportarte de X o Y, aunque, insisto, la presión social ahorita pesa. Y pesa mucho, y lidiar contra ella, pelear contra esa presión social es donde nos está costando muchísimo trabajo encontrar como que la media. Oye, a mí me gustaría saber, y bueno, hablando de los géneros, ¿son más vulnerables las niñas, las mujeres, que los hombres en esto que está sucediendo? Porque estamos viendo imágenes también de niños vestidos como adultos, sí, ¿no? Y también en poses sensuales. Creo que ambos son vulnerables, tanto niños como niñas, pero creo que por género le entran más a esta situación las niñas, ¿no? Los niños como que no, a la gran mayoría no les interesa mucho el quererse ver como grandes. De hecho, yo en consulta muchos niños me dicen, yo no quiero crecer, yo quiero seguir siendo niño. Sí. ¿No? A diferencia de algunos las niñas, lo logran. Algunos lo logran, ¿no? Sí, a los 40 siguen siendo niños. Hay unos ejemplos que lo logran. Y hay más niñas que sí dicen, yo ya quiero ser más grande. ¿No? Creo que sí es más por cuestión de género. Y coincido totalmente que sea cuestión de juego, pero que quede claro que es cuestión de juego. Pero también hay que entender, y ambas de las compañeras que hablan lo mencionaron como que sí, como que no,
pero es que también estamos en una sociedad capitalista en donde el mercantilismo es muy importante. Y entonces, pues la gente que sabe de estas cosas, sabe cómo moverse, y entonces es un amplísimo mercado el que yo le venda ropa a cierto tipo de niños, de niñas, con tales características, y entonces como en esta sociedad todos queremos estar a la última moda, así es, ¿no? Todos queremos ganarle al otro en cuanto a la mejor ropa, en cuanto al mejor coche, el mejor celular, el mejor todo, y entonces pues todos le entran, o la gran mayoría le entran a querer comprar este tipo de mercado que se ofrece, y entonces pues también es un factor muy importante, el mercantilismo. Claro. Y Mira, que la gente tengo un ejemplo de esto. Nos dicen Carlos Ramírez en las redes que su hija de 6 años es víctima de presión social por parte de sus compañeras de clase, quienes ya tienen novio, así ponen entre comillas novio, y critican que no tenga uno. 6 añitos tiene. Claro. Considero que este fenómeno de la sociedad es un asunto deliberado por parte de quienes marcan la agenda global. Y también respecto a la mercadotecnia, nos dice una mamá que su hijo quiere imitar a su papá usando lentes de sol de adulto, y que le importan mucho las marcas y vestirse con cosas de marca como lo hace su papá. Y fíjate que a mí me gustaría puntualizar que no estamos hablando de adolescencia, ¿eh? O sea, eso es bien importante que lo pongamos, porque ya en la etapa de la adolescencia, entonces es más cuando ves esto de que llegas a la escuela y todas están vestidas de cierta manera, o se peinan de cierta manera, o empiezan a maquillarse, ¿no? Ya un poquito más grandes. Estamos hablando de la infancia. O sea, cuando de veras la voluntad no está totalmente en ellos, ni siquiera tienen el dinero ni tienen la voz para comprarse la ropa. O sea, es esa ropa que sí les están eligiendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es como muy importante ponerlo, porque este es el programa del día de hoy. O sea, estamos hablando de la infancia. Y entonces en la infancia, un poco más adelante tocaremos la adolescencia, por supuesto, pero ahorita en la infancia. Entonces, de repente a mí sí me asusta ahí cómo nos hemos vuelto muy permisivos, ¿no? Cómo de repente, pues sí, está bien, pero entonces después nos asombramos cuando suceden otras cosas. Claro. Y entonces, bueno, o sea, y aparte hay como un contraste también que hay que marcar. Queremos que los niños crezcan, pero cuando nosotros somos grandes queremos vernos niños, ¿no? Y entonces queremos vernos muy jóvenes, y los papás tratamos de vernos y maquillarnos de la manera más jóvenes, ¿no? Vamos a ver la siguiente cápsula para hablar un poco más de este tema. Adelante. El observatorio se llama el Observatorio Ciudadano por la Equidad y Género en los Medios de Comunicación, y lo que nosotros hacemos es estar observando a los medios, estar revisando, estar supervisando lo que transmiten y haciendo estudios e investigaciones de cómo estos mensajes o estos contenidos tienen un impacto en la sociedad. El sexismo se ha naturalizado e incluso yo diría que se ha vuelto producto. Parece que cuando hay más discriminación hacia las mujeres o cuando hay más violencia de género, entonces un producto es más consumible, más redituable. Se vuelve parte de la trama, se vuelve parte de las historias el violentar o el discriminar a las mujeres, y por lo tanto es que nosotras decimos que se trata ya de una especie de producto que desde luego ha justificado y ha naturalizado la violencia. Si tú escuchas canciones, por ejemplo, ahora es súper común y no solamente hablemos de reggaetón o de gruperas, ¿no? Incluso hay muchas canciones pop, muchas canciones de rock que tienen contenidos que parecieran divertidos, ¿no? Y en el fondo lo que hacen es marcar y discriminar a las mujeres. Hemos recibido críticas y hemos recibido quejas ciudadanas, denuncias de mamás, no solo de mamás, sino de papás y de personas que han detectado cómo, por ejemplo, en la publicidad se usa cada vez a niñas más chicas con ropas, escotes, con tacones, con hipermaquillajes, ¿no? Para vender, y nosotras lo hemos estado señalando constantemente, no solamente en la publicidad, sino también en los programas, en las revistas, en los musicales, donde es un proceso súper común, ¿no? Que primero tenemos una artista que es una niña muy bonita, muy tierna, sale en una telenovela, muy sonriente, y aún no ha llegado a los 12, 13, cuando ya empieza a usar ropa más
corta, escotes más profundos, maquillajes más detallados, ¿no? Y que se empiezan a remarcar curvas. Y el siguiente paso es buscarle vida amorosa, ¿no? Con lo cual, desde luego, se están dando estos procesos de hipersexualización y con costos, pues desde luego, para la salud de las niñas en términos generales. Me refiero a la salud no solamente en cuanto a lo físico, que sí implica, porque cuando tú subrayas el cuerpo femenino en las niñas, obligas a que hagan cosas, por ejemplo, como que dejen de comer, ¿no? Tenemos casos de bulimia muy fuerte, anorexia muy fuerte, pero también me refiero a la salud pública en el sentido de la violencia, porque cuando tú muestras el cuerpo de las niñas con mayor detalle, también las estás exponiendo a lo que es el abuso sexual, a lo que es la violencia sexual y a lo que es la objetivización de la sexualidad femenina, que es algo desde luego que está tipificado por ley y que los medios de comunicación lo siguen haciendo. Pero en el caso de papás y mamás, lo que nosotras proponemos es que hay que estar cerca de niños y niñas para ver qué es lo que están consumiendo. No necesariamente prohibirlo, porque hemos visto en distintos momentos que la prohibición genera mucho más atracción, ¿no? Lo que nosotros hablamos es de un consumo crítico, de que sepas que lo que tú estás viendo en la televisión no es lo correcto, que tienes que rechazarlo, incluso que tienes que denunciarlo. Fíjense qué importante esto que nos están comentando, ¿no? Hay que inclusive denunciarlo, hay que rechazarlo, ¿no? ¿Y cómo podríamos evitarlo? Vicenta, ahí hay una gran diferencia. Sí. ¿Cuál sería? Sí, decía la especialista que acabamos de ver que ella está comprobado que el reprimir no es lo que funciona. Por eso es importante la educación de la que tú hablabas, donde uno les diga en qué consiste lo que ellos o ellas quieren jugar y qué consecuencias tendría. Pero ahí entra uno de los grandes temas y prejuicios que hay en nuestra sociedad de no quiero que pierda la inocencia. Y entonces los lanzamos al mundo vestidas de princesas, seductoras, bailando como Shakira, y al varón, como tú decías, Misael, que es menos el número de chicos varones, porque tiene que ver con el género, ¿sí? Al hombre lo educan mucho para que te veas rudo, te veas fuerte, te veas viril, te veas macho. A la mujer, y hoy me sorprende eso, la están educando más en esta parte de conseguir una pareja en muchas familias, de que desde chiquita aprendas a tener el control. Lo que no se dan cuenta es que finalmente lo pierden, ¿sí? Y entonces habría que hablar de que, bueno, esto que tú haces, tienes derecho a hacerlo, bailas lindo como Shakira o como quien baile, que es un baile precioso, o la danza árabe o tantas cosas, pero hay cosas que no la podemos exponer de manera pública porque nunca sabemos la mirada. Yo al menos tengo mucha sensibilidad para percibir miradas que me están diciendo que no están viendo a la niña de 6 años. No. Sí, incluso en las plazas comerciales me he topado que más que llamarme la atención la niña que va caminando a un lado, es el otro. Capto la mirada de un hombre que digo, ¿qué está viendo ese hombre? Sí. Y esa mirada no la capta mucha gente. Claro. Y entonces uno no puede lanzar, así como damos educación vial, habría que dar educación sexual. Claro. Y habría que educar en esto de los juegos que son maravillosos, de veras. Yo puedo entender que una niña se quiera poner un calzón de estos de hilo dental maravilloso y bailar y ver si mamita, y ya viste, y me veo grande. Sí te ves con esa ropa quizás un poco más grande, por eso no es adecuada para tu edad, porque tú eres una niña de 9 años y esto no es algo que una niña use. Claro. Ahora, yo quisiera comentar que, bueno, en lo que acabamos de ver vimos algunas imágenes de algunas personas conocidas que salen de chiquitas como muy, muy bonitas con sus vestidos muy de la edad, muy tiernas, etcétera, y va creciendo y me llama mucho la atención este recorrido que hacen, ¿no? En el cual a muy temprana edad, o sea, 12, 11 años, ya empiezan a, como dice el video, a mostrar
pues escotes más profundos, faldas más cortas, etcétera, y al poquitito tiempo ya las quieren emparejadas, ¿no? Claro. Y después nos asombramos que salen embarazadas, ¿no? Algunas, no estoy diciendo que esta en particular, por favor, pero algunas salen embarazadas y nos asombramos, pero ¿qué fue lo que pasó ahí, no? Entonces, creo que Vicente está marcando algo que es fundamental, que es la línea entre lo público y lo privado, Así ¿no? es. Pero entonces, ¿cómo enseñárselos a nuestros niños? A través de la educación, a través de hablarles tal cual, incluso de lo que están recibiendo en los medios de comunicación y con parte de los amigos, pero sí, los niños entienden. Ellos, cuando tú les explicas de una manera, mira, el adulto puede hacer esto, te puedo poner mis zapatillas aquí, a lo mejor te puedo prestar mi minifalda, que yo como adulto la uso, pero te la voy a prestar aquí para que te veas. Pero si yo le explico al menor o a la niña, pero no podemos salir a la calle con esta ropa, ellos lo entienden. Lo que pasa es que como que la prisa es del con adulto. eso, y ahorita regresando lo retomamos, vamos a un corte. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estamos hablando de la hipersexualización en la infancia, y a mí me gustaría hacerles una pregunta que tiene que ver con, bueno, estamos diciendo cómo enseñarles a los niños o a los chiquitines la diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos con las mamás jóvenes? Porque lo que estamos viendo de repente en las redes sociales, y lo vemos muchísimo, es que muchas veces las visten a sus chiquitas igual que ellas. O sea, ellas se visten con el mismo vestido, de la misma manera sexy, las dos están en la posición idéntica, ¿no? Y lo estamos viendo que se repite una y otra vez. ¿Cómo hablarles a esas mamás jóvenes? Es más difícil que educar a las mamás que a los niños, definitivamente. Sin embargo, creo que si se les habla de todas estas posibles consecuencias negativas que puede tener su hija o su hijo, y que según hasta donde entendemos puede ser uno de los seres que más aman en el mundo, y que lo están exponiendo, porque ese es uno de los problemas, lo exponen a las miradas que decía Vicenta hace rato. Pero vaya, si solo fueran las miradas, igual no había tanto problema, sino lo exponen a otra situación. ¿A qué cosas las exponen? Porque pues creo que es momento de decírselos con todas sus letras. Uno de esos consecuencias puede ser un abuso sexual, definitivamente, ¿no? Porque aquí la situación de la exposición es no cómo se está viviendo la niña, ¿no? Porque la niña se puede estar viviendo muy cookies, muy linda, muy guapa, esa es su vivencia interna de la niña. Pero lo que está analizando afuera, es decir, las miradas, las otras personas, el simbolismo que le estamos dando a esa vestimenta, a esas actitudes, eso ya es cosa que lo estamos haciendo los adultos. Claro. Y entonces, ¿cómo yo puedo interpretar esas imágenes? ¿Cómo puedo interpretar esos mensajes? O suponer que me está lanzando mensajes la niña con su actitud, y entonces yo decir, no, pues me está invitando a que la toque. Porque hay gente que sí lo hace y sí lo piensa. Pero por supuesto, esos son cuando se les hacen las preguntas y cuando los llevan a la cárcel o les hacen las entrevistas, dicen, ella lo provocó, ella lo quería. Y aún incluso hay gente adulta que dice y refuerza esa idea, claro, ella lo estaba provocando. Sí. ¿no? Incluso algunos sacerdotes católicos, que no diré su nombre porque se enojan en el episcopado, pero también ellos refuerzan esa situación. Las niñas provocan a los adultos. Y entonces, si tenemos esta idea de que ellas son o ellos son los que están provocando, cuando a lo mejor ni por aquí les está pasando a un niño o una niña. Claro que no. Seducir a un adulto. Lo último que va a pensar un niño o una niña es quiero que abuses de mí. Por supuesto, pero ese es el problema. Entonces hay que educar a mamás y papás de que esa situación de exponer con estas características a sus hijos o hijas fuera de casa, porque dentro, como decíamos, si está protegido, pues está bien. Y aún así, sabemos que dentro de casa es cuando más abuso sexual se comete, Eso justamente iba a puntualizar ahorita, porque en los otros programas que hemos tenido, que algunos de ustedes han estado invitados sobre abuso sexual infantil, todas las estadísticas nos dicen que la mayoría de los abusos son perpetuados adentro de las casas, por familiares. Así es. Entonces, pues bueno, pues tal vez tampoco permitirlo dentro de mi casa es lo más conveniente. Y nuevamente creo que nos remitimos a, si solo es parte de un juego y estamos
quizá no vigilando, sino checando cómo están jugando, con quiénes están participando en ese juego, quizá en esa parte está bien, está permitido, pero que tanto a adultos como a niños les quede claro que es un juego. Claro. Sí, y también es una educación en conjunto, ¿no? También aquí la cuestión no nada más es tratar de educar al menor, sino también como papás tenemos la responsabilidad de saber qué es exactamente lo que queremos mostrarle a nuestros hijos, porque en muchas ocasiones también se ha encontrado que esa forma de hipersexualizar al menor o a la menor es porque también me falta reconocimiento a mí como adulta. Entonces, como que yo quiero que mis hijos o mis hijas hagan lo que yo no pude hacer. Claro. Lo vemos desde la educación. Yo quiero que tenga una carrera porque yo no la tuve. Yo quiero que si ahorita le puedo dar esta parte de tener toda la ropa que ella quiere, se la puedo dar porque yo no la tuve. Claro. Entonces, es como que bajarle un poquito a esa ansiedad del adulto de decir, es que yo quiero que mis hijos tengan todo. Sí, pero necesitamos primero reforzar los valores de casa, reforzar los valores de la autoestima, reforzar el valor de que te quiero por lo que eres, más no nada más por lo que representas físicamente. Claro. Oigan, y ahorita que los estoy escuchando, me asusta un poco porque entonces este programa definitivamente es para los hombres adultos. No tienen permiso de tocar a ninguna niña, no importa cómo esté vestida, ¿no? Así es. Porque entonces como de repente, como a cualquier mujer, persona, claro, yo no tengo claro, derecho de tocar obviamente a nadie como a sin cualquier su mujer autorización. y a cualquier persona, Sí, y lo como hemos papá. dicho 1000 veces. Pero bueno, ¿cómo es posible, no, que tú veas a una niña que está vestida de cierta manera y inmediatamente digas, se está ofreciendo o lo quiere? Oye, Sandy, Cris, adelante, y un por punto favor. bien importante que estaba mencionando sobre la autoestima. Tengo aquí una llamada y que ilustra muy bien esto. Nos dice, desde pequeña mi sobrina ha sido educada para ser vanidosa. Mi hermana es extremadamente vanidosa y eso le ha inculcado. Mi sobrina piensa que si no se ve bonita, nadie la va a querer. Y eso mismo es algo que su mamá le enseña. A mí no me parece porque no le está enseñando a quererse a sí misma y me preocupa qué va a pasar cuando llegue a la adolescencia. Creo que también en el fondo este es el principal problema. Digo, claro que está el abuso sexual que está afuera, pero dentro de las chiquitas, ¿qué pasa cuando su autoestima no se está forjando en el momento que tiene que ser Y aparte formada? todo tiene que ver con la imagen, ¿no, Vicenta? Estaríamos hablando del abuso emocional, porque tan grave es decirle a una niña, qué fea estás, como decirle, si no te arreglas de esta manera, tú entonces no eres una mujer Nadie te va a valiosa. querer, Nadie te va a gustar, no importa. no vas a ser aceptada, ¿no? No vas a ser aceptada y además depositar en el físico, la vestimenta, el valor de ser mujer. Por eso en esto de hipersexualización el género es muy importante, porque de pronto al hombre, vean la frase de fuerte, feo y formal. Las tres ¿no? Fs, ¿no? Y en cambio la mujer tiene que ser 90, linda, 60, 90. calladita, seductora Sumisa. y dispuesta, ¿no? Además, sí. Incluso a mí me parece que en todos estos temas de hipersexualizar hay que revisar lo que las mamás, los papás están depositando en esa persona menor y hay que ver y tener claro, como decía Elia, que los niños no dimensionan el riesgo, pero están en riesgo. Y el abuso sexual no nada más puede ser a través de contacto físico, a través del sexting, donde una niña se fotografía, se videograba y muestra esto a las redes sociales, está dejando esas imágenes en manos de personas que además venden estas imágenes y es una forma de abusar de esas menores. Por eso sí hay que dar educación, pero nos da miedo es que cómo le voy a explicar que si se viste como una vedette a los 7 años, eso tiene consecuencias, pues diciéndoselo así, tal cual. es que las personas se erotizan y erotizarse es que hay deseo sexual, pero ¿cómo le voy a hablar tan pequeña del deseo sexual? Pues si lo conocen, cuando están viendo tele los niños y las niñas se están frotando, el niño es muy común que meta su mano abajo del pants y esté ahí frotándose y está viendo a Mickey Mouse y el niño está feliz o la niña aprieta el cojincito y se mueve y desde ahí hay que decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tengo comezón? A ver, ¿será comezón? ¿O será que sientes cosquillitas? Ah, sí, siento rico, tienes derecho a sentirlas. Y darles esta información que les permite el autoconocimiento del deseo,
excitarse, los límites de que yo tengo derecho en mi intimidad, a solas, nadie me toma fotografías y nadie tiene que utilizarme. Y un dato más todavía, que cuando llegan a los 7, 8 años de edad, tú tampoco tienes derecho a hacerlo con los más pequeños, porque nunca conocemos personas que estén preocupadas de mi hijo o mi hija, pues no quiero que sea un agresor sexual. Pero salen de las familias comunes y corrientes, no es de que es esta porque tiene la manchita negra, de cualquier familia. Y esos agresores salen porque les faltó educación sexual también. Y les límites, faltaron ¿no? límites. Claro, exactamente eso de decirle, bueno, esto lo puedes sentir tú contigo y tienes derecho, pero no tienes derecho a provocárselo a alguien más, ¿no? Oigan, a mí me gustaría aquí retomar a Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Bien, Bienvenido. muchas gracias. Oye, sí. Tú hablando de este tema, eres maestro. Profesor de educación primaria, actualmente atiendo el primer grado entre chiquitos de 6 y 7 años en una escuela del Estado de México. Y bueno, definitivamente veo esta competencia entre las niñas principalmente y algunos niños en cuanto quieren ir totalmente guapas, guapos, pero sí, insisto también y comparto la idea de que es educación de los papás. O sea, ¿lo ves en el primer año? Sí, primer año de educación primaria. ¿Y qué es lo que observas? Ponnos ejemplos. Lo que observo es niñas muy bien vestiditas, peinaditas, la mejor ropa, la mejor mochila, niñas ya con las uñas pintadas, con bilé, ya sus juegos ya son a mandarse cartas, le voy a mandar un beso, ella tiene novio, ella quiere un novio. Esos temas son cotidianos en mi aula con mis papás. Y llegan hasta la agresión física. Me tocó la anécdota de una niña que me dice, maestro, me duele la cabeza, no aguanto la cabeza. Pues no aguanta la cabeza porque está muy, muy, muy peinada extravagantemente y eso le afecta a lo físico, le dolía. Entonces, oye, Miguel, son situaciones muy complejas. Y una de las cosas que también hemos estado escuchando y vimos en la investigación aquí en Diálogos es, por ejemplo, los bailes que están teniendo, ¿no? La música que están escuchando, donde también a través de la música hay esta hipersexualización, como por ejemplo con el reggaetón o este famoso pasito del perreo, ¿no? Que le llaman. Mira, pero a veces ustedes como profesores lo ponen en algunos festivales. ¿Por qué de repente está viendo esta tendencia? A ver, ¿perdón, Sandy? Sí, es que aquí hay una llamada que dice, incluso en el kinder, para que los niños hagan ejercicios de activación, siempre les ponen canciones de reggaetón, canciones de adultos, y no ponen canciones infantiles. Y también acá dice otro comentario, en los programas de concurso de TV de canto, los niños y niñas les ponen a cantar canciones para adultos, algo que no saben y no sienten, ¿no? Sobre todo si analizamos las letras. Y para que nos dé su opinión si en su escuela sucede o a qué se han enfrentado con este tema. Sí, me he enfrentado con la cuestión de la moda. Los niños escuchan reggaetón y es lo que quieren escuchar. Pero yo como maestro mi labor es educarlos de una manera con su inocencia y les pongo un ejemplo. Yo les puse la canción de Cricri, Caminito de la Escuela, y entonces a los niños lo entienden muy bien. O sea, vas a bailar, vamos a compartir esta canción en una ceremonia cívica y ellos entusiasmados se disfrazaron del perrito, del monito, de la jirafa, del elefante. Entonces, con ellos hay que hablarlo y siento que ellos lo van a captar así. Este es el baile del reggaetón, vas a escucharlo, vas a bailarlo, puedes vestirte a lo mejor con una faldita, etcétera, pero no lo imites, no es tu tiempo, no es tu espacio, no es tu época. Entonces yo creo que los niños lo entienden muy bien. Oye, pero tú estás hablando de niños de primero de primaria. Primer grado de primaria. Un poquito más grandes, o no ves a tus compañeros ya un poquito más, con más dificultad, porque entonces pues no les van a poner cri-cri a los de quinto de primaria porque les van a decir, no, eso no lo quiero bailar. O sea, ¿se encuentran con ese tipo de cosas? Sí, nos encontramos con ese tipo de cosas y los niños lo imponen. Lo imponen y detrás de los niños están los papás, porque ahora los papás es que vamos a bailar, la participación con los papás es bailar reggaetón, bailar con los niños reggaetón y entonces el maestro pues ya no tiene tantas armas para poner otro tipo de bailes, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Cada quien tiene pues bueno sus gustos y bueno pues si a ellos les gusta el reggaetón pues ¿por qué no? Mi opinión es que me gusta mucho, bailan muy bien los jóvenes, me parece muy bien. Pues yo digo que está mal, ¿no? Tan solo los pasos que utilizan, el que se le conoce como perreo, yo siento que no va acorde a su edad, ¿no? Pues creo que es malo, o sea, el bailar a temprana edad y más ese
ese género. Tienen la libertad, ¿no?, de hacer lo que ellos quieran. Creo que debería de haber más educación desde el hogar. Pues sinceramente no es un género que para mí sea mucho de mi agrado, ¿no? Cada persona tiene sus gustos, tiene su manera de ser, es libre de elegir lo que le gusta, lo que no, y pues independientemente de que a uno le guste el género, el baile, pues son libres de hacer lo que quieran. Bueno, es una expresión como cualquier otra, una expresión musical, cultural, de grupos urbanos, como le dicen ahora, pero pues no está ni bien ni mal, simplemente pues, a ellos les gusta bailar reggaetón, ¿no? Yo como mamá, la verdad, no me gusta mucho el ámbito del reggaetón. No es un género de música que a mí me guste, entonces no opino adecuadamente que sea algo que beneficie a la educación. No es una música bonita que le pueda inculcar algunos buenos valores a los niños. Fíjense, es toda una polémica, ¿no?, lo de la música, porque, bueno, la verdad es que no puedo decir cualquiera, no a todo el mundo le gusta todo el tipo de música, pero hay unas canciones de reggaetón que son padrísimas, ¿no? O sea, el ritmo es pegajoso, te dan ganas de bailar, el cuerpo se quiere mover, ¿no? De repente oyes la letra y dices, ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy cantando, no? ¿O qué están cantando mis hijos? Pero me llama mucho la atención que uno dice, no, es que el baile tiene que llegar un poquito más adelante. Yo creo que el baile tiene que llegar desde siempre, nada más. ¿Qué sería lo que habría que cuidar, Vicenta? Yo pensaría, por ejemplo, en lugares como Tabasco, Veracruz, Brasil, Colombia, que desde muy pequeñitas y pequeñitos le entramos y bailamos, pero yo nunca me recuerdo bailando en una pista de adultos. Y yo creo que volvemos al mismo punto de los límites, ¿no? Donde los niños y las niñas tienen que saber pues que el espacio de los niños, incluso en mi consultorio está la mesita con las sillas de los niños igualitas que las de adultos, y les digo, tú vas en la de niños porque tú eres un niño, y se quieren sentar con el papá y les digo, no, ahí va tu mamá, porque hasta eso pasa, se sienta la mamá acá y el papá acá, y el hijito acá con la mamá y la hijita acá, no separen a los papás, ellos son una pareja con las broncas que tengan, desde ahí es educativo todo esto. Claro. Y además decirles, esta parte de, está rico, qué bueno que lo bailes, que lo sientas, pero ahorita con lo del reggaetón, si nosotros retáramos a las familias, a ver, que baile reggaetón, pero explícale el contenido de la música. En mis cursos los niños dicen, ¿por qué Felices los Cuatro? Porque ni entienden en qué consiste Felices los Cuatro. Cuando uno les dice, bueno, es un hombre que entiende que su mujer tiene relaciones con otro hombre y pues él también con otra persona, y que pues pueden ser felices siendo pareja y teniendo una relación abierta. Si uno le dijera a una mamá, a un papá, ¿ya le explicaste eso a tu hijo? Te diría, no, está muy chiquito, ¿cómo le voy a decir eso? Oye, y aparte, generación tras generación, hemos tenido música que nos asombra. ¿Se acuerdan de la lambada? Sí, ese era el baile, no era tanto la letra, no era la forma de bailar. Que es lo mismo de ahora de la bailada del reggaetón, que a lo que nos estamos refiriendo más que nada es la forma como están bailando. Porque hay hay letras del reggaetón que tampoco son tan violentas, o sea, ni son violentas, ¿no? Pero la forma, el famoso perreo, la forma como lo están, y hemos visto en las redes sociales, que ahora vemos todo en las redes sociales, que bueno, pues sí hay en algunas escuelas donde se los pusieron a papás, donde están bailando los niños en un festival y están bailando el perreo, ¿no? Entonces yo creo que de repente eso es lo que nos confunde. Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Seguimos en Diálogos en Confianza, estamos en vivo respondiendo y leyendo todos sus comentarios. Gracias por la participación en el tema del día de hoy. Y le adelanto el tema del día de mañana. Vamos a hablar de los beneficios de la empatía. Cuando hablamos de empatía, estamos hablando de ponernos en el lugar del otro, en la piel de la otra persona, de ser capaces de entenderlos, de tratar de comprender qué pasa por su mente, cómo y por qué se sienten de cierta manera. Y hay una frase muy bonita que nos puede dejar con una reflexión para que ustedes participen
participen y empiecen a llamar si quieren asistir al programa de mañana. Alfred Adler, que es médico y psicoterapeuta austriaco, nos dice: mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro y siente con el corazón del otro. Vamos a analizarlo y si ustedes tienen algún comentario sobre los beneficios de la empatía, háganoslo saber. Y vamos a continuar con el tema del día de hoy. Primero vamos a ver lo que ya se dijo. ¿Qué significa esto de hipersexualizar? Es la forma en que están sexualizando de manera precoz, podríamos decir, a las niñas y a los niños, que implica ya como este juego a ser más grandes y que muchas niñas y niños, la gran mayoría, no tiene la capacidad para manejarlo. Son muchas cosas las que implica la sexualidad, desde el cuerpo, el género, la erotización, la reproductividad, los vínculos afectivos. Hiper significa mucho de, entonces mucho de todo esto no es tan correcto cuando estamos hablando de este término de hipersexualización. Más que sexualización, me parece que más bien tiene que ser con un término como que se parece más a los adultos. El término también va mucho enfocado a lo que es la erotización de la infancia. Que entonces está muy de moda los reality shows de las princesitas, de que se tienen que poner de una manera, de una otra. ¿Y qué es exactamente lo que estamos buscando? ¿Erotizar al adulto? Están ofreciendo una imagen que no le corresponde a la edad cronológica, a la edad biológica que ese niño o esa niña tiene. ¿Los niños y las niñas están decidiendo vestirse así o son los papás los que les están imponiendo esa forma de vestir? Yo creo que es lo segundo. No hay esa libertad de que los chavitos y las chavitas se vistan como quieran. Hay niños y niñas que tienen vocación para ser artistas, modelos, recrear estas partes que a muchos chicos de su edad los hace sentir emocionados, pero que sepan que esto no es su vida diaria, que es una actuación. Inculcar los valores desde casa, y la diferencia es, no le podemos hablar de, te vas a ver sexy, ¿eh? Los valores en casa es seguirlos arraigando, seguirlos fomentando, de eres bonita por ti, no necesitas ponerte esa pose, no necesitas hablarte de esta manera y no necesitas comportarte de X o Y, aunque, insisto, la presión social ahorita pesa. Como están viendo, hemos tenido un programa, la verdad, muy interesante, hablando sobre todo esto y que tiene que ver con la hipersexualización en la infancia. Y bueno, en este caso tengo aquí conmigo a Enrique y él es un abuelito que está un poco, bueno, un abuelo joven, que está un poco preocupado. En relación a que mis dos nietas, una de 11 años y 9, ya también se empiezan a inquietar con las pinturas, el celular, la tablet, y eso es lo que me asusta, ¿no? De ver hay cosas dentro de los bailes ahora, entonces no sabe mi hija cómo empezar. ¿Ella te lo ha dicho? Sí. ¿Qué te dice? ¿Papá no sé qué hacer? Sí, y yo en mi época, cuando yo tenía a mis dos hijas, pues les prestaba a mi esposa sus pinturas, sus tacones, su vestido, jugaban a las novias, pero eso fue hace 22, 23 años. ¿Pero lo hacían dentro de tu casa? Sí, claro, nada más así jugando. ¿Y tu hija te dice que ellas quieren hacerlo fuera de la casa? No, exactamente, pero ya ahora con los celulares, las tablets, el internet, eso es lo que más me asusta. Ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer? Yo creo que ahí la cuestión nada más es empezar a hablar, además de con la verdad de lo que está sucediendo afuera, tampoco es estigmatizar de todo es malo. Sí se vale darles el permiso de ver una tableta, de tener un celular a ciertas edades, pero hay que diferenciar para qué quieren el equipo. Entonces, si es para comunicación, bueno, a lo mejor restringimos para la edad de 9, decía, 9, 11 años. 9 y 11. Restringirle a lo mejor los datos para que no tenga cierto acceso a las redes sociales. Bueno, las redes sociales va a tener, pero no tenga otros accesos, vigilar específicamente qué es lo que está viendo, preguntarle qué es lo que te interesa, qué es lo que quieres ver. Aunque en muchas ocasiones no les vamos a poder prohibir y la edad legal tendría que ser 13 años para que tengan una cuenta de Facebook, por ejemplo, y no se los vamos a poder prohibir, bueno, tenemos que entrarle también al ruedo. Ok, pero yo te enseño, pero yo la veo contigo, pero yo te ayudo en esto, pero yo comparto contigo. Yo tengo tus claves. Yo tengo tus claves. Claro. ¿Por qué? Porque es como ponerles el ejemplo de que yo tengo la llave de tu cuarto.
si en algún momento sucede algún temblor, yo tengo que abrirte si tú no puedes abrir, por ejemplo, o un incendio. Es exactamente lo mismo aplicado a las redes sociales. Yo tengo que tenerlas para protección, por si te roban el equipo, cerrar todas tus redes, etcétera. El chiste es que yo sí quisiera hacer un llamado a los papás también, a los medios de comunicación incluso, que a veces nos pueden poner un poquito en aprieto en no pongamos todo tan malo, pero sí hablemos del tema, soltémosle, digámosles a los adultos, a los padres de familia, que no fomenten el hecho de que sus hijos estén bailando el perreo, bailando el reggaetón, o encontremos entre todos una canción. Tenemos chats de padres de familia, entonces si alguien no está de acuerdo, dígalo, exprésalo, no por miedo, sino porque necesitamos cuidar justamente la salud mental y emocional de nuestros hijos. Claro. Eso es lo que yo creo. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, con nosotros está aquí Nayeli. ¿Cómo estás, Nayeli? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, tú hiciste todo un estudio sobre esto que estamos platicando. Sí, bueno, fue parte de mi tesis de posgrado, entonces tuve que participar en escuelas y también dentro de la asociación donde trabajo trabajamos con grupos de niños y niñas. ¿Y cuáles son qué es lo que los niños y las niñas están diciendo en voz alta? O sea, ¿por qué ellos quieren verse más grandes? ¿Por qué las niñas quieren maquillarse, etcétera? Sí, sí es un tema no menor, es un tema bastante preocupante porque atraviesa varios problemas. Es un tema que tiene que ver con también una cultura social actual, porque no nada más es hipersexualización infantil, sino hay una hipersexualización, social. No hay sexo en todos lados, lo podemos ver en las esquinas de nuestra casa, en los medios de comunicación, en las redes. Entonces los niños tienen acceso a la sexualidad dando un paso fuera de su casa o en redes. La sexualidad, pues bueno, es algo que que lo tenemos desde que nacemos, es parte también de nuestra identidad, de cómo nos comportamos. Sin embargo, hay también una educación sexual muy limitada. ¿No? Yo doy un taller que se llama Sexualidad más allá del sexo, donde se les enseña a los niños que la sexualidad se adquiere desde que nacemos, como parte de su identidad, de su forma de comportarse. Y ellos, incluso lo doy a jóvenes de prepa, cuando se les pregunta, para ustedes, ¿qué es sexualidad? Las respuestas, pues bueno, son muy impresionantes porque lo relacionan. ¿Qué te responden? Lo relacionan directamente con el coito, lo relacionan con los genitales o con condón, ¿no? Que es como lo primero que dicen. Sin embargo, bueno, la sexualidad es todo un proceso de erotización, de, como lo decía el especialista, de tu forma de sentirte, desde el género, de tu forma de tus deseos. Claro, que es mucho más amplio que todo eso. Pero entonces parecería que nos volvemos a encontrar con esta misma barrera, ¿no? Sí. Tenemos toda la información, hay especialistas que nos hablan del tema, tú también te dedicas a eso, y sin embargo en la casa se sigue sin hablar del tema. ¿Sí? Eso es lo que está pasando, Nayeli. Es que hay un doble discurso en esto de la sexualidad. Por un lado hay educación sexual, por el otro se estigmatiza el cuerpo, nuestros cuerpos. Tuve que analizar, por ejemplo, los libros y ver que hablaban sobre el género, sobre la sexualidad. Y me llamó mucho la atención que en los libros de quinto y sexto año de primaria, los aparatos reproductivos de los varones los ponen toda su parte interna y externa. Y el reproductivo de la mujer le quitan el clítoris, ¿no? Entonces, desde ahí, desde la mutilación de nuestro deseo, de nuestro placer, ¿qué nos están enseñando? Y pues bueno, yo he visto las consecuencias son terribles, porque si bien si hay abuso sexual, también desde lo subjetivo hay mucho, ¿no? He visto niñas que tienen trastornos alimenticios severos, que incluso ya hay páginas en Facebook donde les enseñan cómo vomitar. He visto niñas que sufren de trastorno, de ansiedad o depresión profunda porque están anhelando llegar a una figura que ni siquiera se asemeja a nosotras como mexicanas, ¿no? Pero también, y lo más grave es que la embarazo adolescente va subiendo, ¿no? El abuso sexual, por supuesto, la violación, porque hay que diferenciarnos, son diferentes. Nayeli, te agradezco muchísimo, gracias de veras, y qué importante escuchar todo lo que tú nos estás diciendo. Y bueno, por supuesto que sí, son todas estas cosas las que estamos viendo que suceden, ¿no? Y a mí algo que me llama muchísimo la atención también es que este tema empezó hace mucho tiempo, pero vuelvo a regresar a las mamás jóvenes. A mí me gustaría retomar un poquito también ese tema de las mamás jóvenes, porque bueno, de repente como
han ido creciendo en este mismo ritmo y en esta misma tendencia de la hipersexualización en todos lados, ¿cómo pueden darse cuenta que están en exageración, si están inmersas en eso? Bueno, yo creo que estamos en un mundo esquizofrenizante, ¿no? En el que manejamos una información de un lado y hay experiencias totalmente opuestas a lo que pareciera que estamos educando. Entonces, de pronto, ustedes lo saben, son un medio que informa mucho sobre la sexualidad, se está notando una represión muy grande en este tema de la educación de la sexualidad. Pero por otro lado es cuando más erotizadas y erotizados están los niños, niñas, adolescentes y adultos. A ver, o sea, ¿se ha visto disminuido el tema de hablar de la sexualidad? ¿A eso te refieres? Incluso es sorprendente cómo las escuelas están dejando esto en manos de papá y mamá, porque saben que papá y mamá, hay un grupo muy grande en las escuelas, a lo mejor un 40%, que no está de acuerdo, porque todas estas campañas que hubo a favor de la familia como una sola familia está impactando, porque entonces si yo estoy casada con un hombre y tengo mis hijitos, lo normal es mi familia y la de los demás pues están excluidas porque llevan un divorcio, porque tienen un hijo de un papá y de otro papá, y entonces excluyen esa diversidad familiar que hay que tomar en cuenta. Claro, entonces podríamos decir, Vicenta, que ha habido un retroceso en ese sentido. Y entonces esa es una de las razones, de las razones por las cuales entonces no se está hablando de sexualidad dentro de la familia. Así es, y además yo al menos pienso que yo añoro mucho de esas mamás que hace en el 89 que yo empecé con mis cursos, yo llegaba y le decía a una mamá, oye, estoy organizando un curso, y entonces a lo mejor me decían, un curso de educación sexual, pero si mi niña tiene 9 años, ¿de qué le puedes hablar a una niña de 9 años? Y me dejaba explicar. Hoy no, hoy hay un grupo muy grande de familias que te bajan la cortina y te dicen, ese tema lo manejamos mi marido y yo, mi esposa y yo, pero que si rascáramos, lo que están manejando es esta parte de seguir infantilizando, aunque a la vez estemos hipersexualizando. Porque aparte yo estoy segura que esas niñas se esconden en sus bolsas la minifalda y se la ponen cuando ellos no lo hacen. Y un punto importante también que nos están preguntando y comentando en el público es que no deberíamos de tratar a los niños como si fueran ignorantes, o sea, como si el no hablarles de algo signifique que ellos no van a investigar, no se van a enterar. Aquí nos dice un comentario de Facebook, deberían asimilar el término ignorancia. En lugar de ver a los niños como poco capacitados para entender, deberíamos verlos como personas con poca información y entonces brindarles la información adecuada. Claro. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, totalmente. La educación sexual no le va a quitar la inocencia a ningún niño, a ninguno. Lo que le va a quitar es ignorancia. Claro. Y a veces confundimos la magnesia con la gimnasia, no es lo mismo. Un niño, yo puedo poner de ejemplo a mis 2 hijos, uno tiene 10 y uno 8. Desde pequeñitos sabían perfectamente bien cómo fueron concebidos y cómo nacieron, y hasta ahorita no se han convertido en perversos sexuales, no están todo el tiempo hablando del mismo tema, no van y le cuentan a sus amiguitos, oye, fíjate que mi papá me... No, ellos vivieron todo esto de manera muy natural, lo entendieron perfectamente porque se usaron los términos correctos y la información basada en evidencias científicas, no en creencias, como la gran mayoría de nosotros ha recibido educación sexual, basada en creencias, en mitos, en falacias, y ellos están bien. Por lo menos lo que yo alcanzo a ver y por lo menos lo que me dicen quienes conviven con ellos es que no son niños no ignorantes de ciertos temas, sino informados y siguen siendo inocentes. Oye, bueno, y aparte en los programas que hemos tenido aquí sobre embarazo en adolescentes, abuso sexual infantil, etcétera, todo eso se previene con información. Totalmente. Está comprobado en todas las encuestas a nivel mundial. Totalmente. Entonces, al contrario, todos los que nos están escuchando, nosotros justamente lo que estamos haciendo al tocar estos temas es dar información para que exactamente la ignorancia se reduzca. Yo estoy totalmente de acuerdo que papá y mamá seamos quienes eduquemos sexualmente a nuestros hijos. El problema aquí es que no estamos siendo educados papá y mamá en sexualidad,
Y otra cosa, para educar en sexualidad a nuestros hijos debemos de acompañarlos, algo de lo que carecemos también en los tiempos actuales. Tanto papá como mamá tenemos que salir a trabajar porque literalmente el neoliberalismo nos ha afectado mucho, nos sigue afectando y nos afectará, y entonces dejamos de estar, ¿no? Hace ratito... Pero Misa, en eso que estás diciendo, o sea, sí es cierto que nosotros como papás tenemos el derecho y somos los que tenemos que educar sexualmente a nuestros hijos, pero no podrías poner además de... O sea, por ejemplo, pues personas como Vicenta y como tú que también se dedican a eso, No, sí, también la totalmente, educación pues. en la escuela, Sí, claro. también la educación en los libros, ¿no? Incluso en las escuelas, claro, sí, por supuesto. Sin embargo... Es que lo que está diciendo Vicente es que justo los papás están radicalizándose, ¿no? De repente es en ningún lado y cuando ellos mismos no están educados en sexualidad. Y no solo los papás, las escuelas también a raíz de lo que están diciendo los papás. A mí me han cerrado la puerta muchísimas veces en escuelas, tanto públicas como privadas, incluso de ir a ofrecer conferencias o talleres gratuitos y me dicen, no, gracias, pasa la ventanilla 14 y ahí luego le hablamos, ¿no? Nosotros le llamamos. Sí. Yo quiero resumir con una anécdota que me pasó este fin de semana que tuve un curso, era cuarto, quinto y sexto año de primaria. Fueron unas mamás, papás con sus hijos y una de las del grupo de esa escuela decidió no ir y en el texto, que no la conozco a la persona, puso, mi hija no sabe nada, tiene 10 años, quinto de primaria y mi marido y yo decidimos, mi marido prefiere, que nos esperemos hasta que ella nos pregunte. Y yo le respondí, no está decidiendo tu marido, están decidiendo los dos, porque es la forma de educar también a los adultos. Y tercero, si ya no te preguntó a los 10 años, olvídalo, relájate, no te va a preguntar ya nada. Su creencia era que no sabía nada. Claro. Seguro sí sabe. No, hombre, claro. De primaria seguro sabe. Y si le pregunta, hasta le va a platicar cosas que ella misma no sabe, ¿verdad? Así es. Porque eso es la verdad. Te platican cada cosa nueva, que por eso es importante abrir a la comunicación, porque todos aprendemos, ¿no? Y sobre todo yo. Sandy, ¿tienes un último comentario antes del corte? Bueno, felicitan mucho por el tema, concuerdo, nos dice Bren, también dice, los padres debemos dejar de percibir a los hijos como unos tontos, retomando ese tema. Y excelente información, nos dice Esther Cortés. Vamos a un corte, quédense con nosotros. La sexualidad, su mormo, para que tengan atracción hacia las personas, tengan más seguidores, popularidad, buscan popularidad nada más. Las pertenencias, la moda, ¿verdad? El corte que se acaban de hacer, el reloj que se acaban de comprar, el celular que tienen, dónde fueron a viajar. Desnudos o resaltan como más su físico, ¿no? Su cuerpo. Sí, en las fotos lo que los jóvenes yo he visto últimamente, pues es su sexualidad. Por lo regular, la mayoría su cuerpo entero. Yo creo que está tirando mucho a la sexualidad, algo que, bueno, no es que sea malo, sin embargo sí debe de tenerse mucha consideración con respecto a esas situaciones. Más que nada, así como le llaman, así de enseñar de más. A veces a presumir o cosas así. Me llama la atención, ¿no? Este sondeo. ¿Qué es lo que resaltan en las selfies? ¿Qué es lo que resaltamos todos en las selfies? Se ha vuelto una tendencia mundial subir las selfies. Pero bueno, por aquí tenemos a Gabriela. Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. Buenos días. ¿Tú eres mamá? Sí. ¿Tienes una hija de qué edad? De 16 años. De 16. Y ahorita que estás escuchando todo lo que hemos hablado, dices que tú la educaste de manera diferente. Sí, si bien comentaba el especialista que algunos papás no tuvimos educación sexual y cómo guiarlos, a mí me ha funcionado mucho los cursos de escuelas para padres, ¿no? Entonces... ¿Tú reconoces que no tuviste tu educación sexual? Sí, yo no la tuve. Claro. Era un tabú hablar en mi tabú. casa de eso, jamás, ¿no? Entonces, yo busqué las herramientas. ¿Cuando eras chiquita tú buscaste? No, ahora mamá, para tu mamá, para tu hija. Sí, exacto. Cómo decirle las cosas o cómo acercarme a explicarle las cosas, ¿no? Claro. Y pues sí, creo que a mí me ha funcionado, la base que me ha funcionado a mí es tener mis valores y principios bien fundamentados y qué es lo que le he enseñado a ella. Y si bien en algún momento a ella le ha dado la tentación de sí vestirse sexy, maquillarse, cuando era pequeña lo hacía dentro de la casa y se le explicaba que fuera, pues no lo podía hacer porque había riesgos, todo lo que conlleva, ¿no? El exhibirlos tal vez de esa manera a corta edad. Claro. Y tan es así que hoy en día
ella ya va hoy en día a la preparatoria, ella sola, como ya usamos el transporte público y todo eso para desplazarnos al colegio, pues obviamente ella no se viste de manera provocativa o de manera, ella ya sabe cómo se debe de vestir para acudir a la escuela y cómo sí se puede vestir si, no sé, vamos a la playa, vamos a algún lugar donde sí se pueda usar otro tipo de vestimenta. Muchísimas gracias, Gaby, importantísimo. Sí. Gracias por tu testimonio. Y bueno, por acá tengo a Eugenia. ¿Cómo estás, Eugenia? Muy bien, muchas gracias. Oye, un poquito contigo vamos a platicar de las consecuencias, porque tú trabajas con trata, ¿no? Sí, trabajamos en una fundación, se llama ¿Y quién habla por mí? Bueno, la parte principal de los riesgos o que tratamos de prevenir en los niños es hacer conscientes a los padres de familia, ¿no? Porque en muchas ocasiones nosotros mismos propiciamos a que se generen ciertos delitos como la trata, la prostitución, la pornografía infantil y bueno, desafortunadamente incentivamos a que también los derechos de los menores se violenten, ¿no? ¿De qué manera los incentivamos? Los exponemos en fotografías, exponemos ciertos videos, los ayudamos a que se vistan sexy. Entonces hay personas que a lo mejor hacemos que giren esa perspectiva adultos a llamar su atención, ¿no? O sea, ustedes se han topado con este tipo de casos en el cual alguna foto fue expuesta y después esa niña o ese niño fue llevado a trato de blanca? Sí, en muchas ocasiones, porque los niños se sienten vulnerables. Entonces, lo que necesitamos es hacer un empoderamiento de las niñas, hacerlas fuertes cuando no tienen este estereotipo, no entran en este estereotipo de belleza, vamos vulnerando, ¿no? Entonces, atraemos la atención de estas personas para que cometan ciertos delitos. Okay. Entonces, bueno, eso es una de las consecuencias que puede suceder. Muchísimas gracias. Adelante, Sandy, por favor. Ay, Dios mío. No te preocupes. Se me fue la señal. Ya. Sigue, no te preocupes. Aquí tengo a Nayeli. Nayeli, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Lo quieres tomar tantito el micrófono, por favor? Oye, Nayeli, bueno, tú estabas comentándonos que tienes un hermano. Sí. ¿Qué edad tiene tu hermano? 13 años. 13 años. Y que había una diferencia que notabas entre lo que tú viviste a esa edad y lo que él está viviendo hoy. Ajá. Cuéntanos un poquito. Bueno, mi hermano tiene 13 años, va a la secundaria. Él tiene otra tendencia sobre cómo nosotros lo manejábamos antes, ¿no? Yo antes recuerdo que bailaba danza en la secundaria, ¿no? Lo que comentaban algunos de los especialistas, ¿no? Ellos manejan otro término y ahora ya estamos viviendo con este género de reggaetón. En mi opinión personal, la verdad no me gusta. Creo que la letra de la canción es un poco... ¿Tú qué edad tienes? 19 años. 19. Y entonces él me platica cómo surge esta competencia entre niñas, ¿no? ¿Quién se ve mejor? ¿Quién es la que en redes sociales? ¿Cuál es la persona que tiene más me gusta en sus votos? Es la competencia que se vive día a día. No sé cuál es la más bonita, cuál es la que se peina mejor, ¿no? Tal vez. Entonces, oye, ¿y entre niños te comenta que ellos compiten o no? Yo he tenido la oportunidad de convivir con niños y es impresionante cómo ellos manejan este término, digamos. Ellos, la otra vez estaba en el transporte público y iba una niña como entre, no sé, 5 años, 6 años, iba cantando una canción de reggaetón y eso me asombraba, ¿no? Porque le decía a su mamá, ¿cómo es posible que no te aprendas las tablas de multiplicar, pero esa canción sí te la aprendas, ¿no? Creo que también tiene que ver con la formación desde casa. Claro, muchísimas gracias. Habría que cantar las tablas de multiplicar en reggaetón y vas a ver que se la aprende, pero de volada. Ahora sí, Cris, es que he de decirte que tenemos muchísimas llamadas, siempre recibimos muchos mensajes, se los agradecemos, pero hoy se nos ha saturado y los estamos atendiendo todos. Gracias por su participación. Adelina nos llama por teléfono y dice, yo opino que el vestir a nuestras hijas escotadas, aun cuando son niñas, es acercarlas a muchas cosas que considero no debe ser así. Y bueno, son muchos riesgos. Dice, luego en la adolescencia ya es tiempo
en donde podrán decidir cómo vestirse, porque para todo hay tiempo. También en el Twitter nos dice José Salazar, algunos padres visten a sus hijos como adultos y los tratan como amigos. Dada su propia inmadurez, no quieren el estatus de ser padres. Esto es bien interesante. También otro comentario de Twitter, es un peligro porque ya no son vistos como niños, sino como adultos, y hay que poner más atención en estos detalles. Luego dice, creo que es imitación, los demás géneros también tienen letras muy sexuadas refiriéndose a la música. Los mismos padres, nos dicen en una llamada Francisco López, los mismos padres inducen a los niños a vestirse y a hacerte cortes de cabello al estilo de chavos o de mayores. Claro. Y las maestras ya no saben ni qué hacer, pero con los padres de familia tienen que discutir. Felicidades a los panelistas por los atinados comentarios. También en otra llamada nos dice, está bien que a las niñas no las vistan como adultos, pero también he visto mujeres que se visten como niñas. Sí. Oye, ese les prometemos que vamos a hacer otro tema, porque aparte a mí me llamó mucha atención, hace poco salió una noticia de una mujer a la que la paró la policía en la calle porque estaba vestida de princesa. Y no podían explicar por qué la habían parado, solo no estaba adecuado que estuviera vestida de princesa en la calle. Y yo decía, ¿y por qué entonces no paran a los papás que van vestidos de futbolistas? Pero bueno, a ellos sí no los paran, ¿o no? O sea, o de beisbolistas, porque ahí van. Oye, pero es como muy interesante escuchar todos los comentarios que nos están sobre haciendo. todo una pregunta que podría resumir mucho de lo que nos están diciendo. ¿Cómo le puedo hablar a mi hija de 6 o 7 años? Hay una mamá que específicamente nos pregunta, ¿cómo le puedo hablar? Ella se la pasa viéndose al espejo, haciendo posiciones sexys, e incluso maneja el término sin saber qué significa. ¿Y cómo se puede acercar a ella sin prohibirlo, como ya nos explicaron que no era lo adecuado, pero cómo le puede facilitar a ver, Vicenta, dinos, por favor. Sí, yo creo que ya desde ahí tenemos una gran tarea en la familia, sean los papás o los abuelos, es esta parte de, oye, ¿qué haces cuando te miras al espejo? ¿Qué sientes? Tú hablabas de autoestima, ¿Qué ¿no? sientes? Ella, como, ¿qué sientes? Ay, es que me gusta verme y me gusta mi melena, y hablarle del orgullo que uno puede sentir de sí misma, más allá de qué tan atractiva o atractivo eres, porque cada uno tenemos nuestro propio sentir respecto a lo que podemos sentir bello y atractivo en nuestra persona, y hablarle de que, bueno, esos son valores importantes para ella, y motivarla a que otras cosas la nutren. Incluso en esto del embarazo en adolescentes está comprobado que mucha de la falla que está habiendo en la educación es esta parte donde ellos no tienen un proyecto de vida, y entonces el proyecto se convierte en que un bebé me dé sentido de vida. Y yo lo que estoy encontrando es que no nada más a los jóvenes les puede dar sentido de vida el bebé, sino a lo mejor como abuela esto me vuelve a motivar cuando yo sentía que ya mi vida no tenía sentido. Entonces, hablar de qué le nutre esa niña, además de la melena linda, además de que tiene una linda sonrisa, ¿no? Y aparte, una vez más decir que, bueno, cómo nos asombramos si justo hacia allá las estamos orientando, ¿no? A ver, aquí tenemos con nosotros a Damián. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien, gracias. Bienvenido. A ver, cuéntame. Bueno, yo ahorita que estoy escuchando y con mi práctica profesional, a veces pienso que también la forma en la que visten a los niños es el reflejo del adulto. ¿Cuál es tu práctica profesional? Soy psicólogo educativo. Y cuando vamos descubriendo a lo mejor también esa situación en la que el padre a lo mejor no pudo o no tuvo la forma a lo mejor correcta, a lo mejor en cuanto a vestimenta, lo tratan de ejemplificar en los niños, en la forma en la que los visten y en la forma en la que los van presentando. Y digo, vayamos desde la presentación de 3 años, ¿no? Que presentan a la niña con el vestido, con maquillaje, y que obviamente están contentos porque están viendo lo que a lo mejor ellos no pudieron tener. Y que obviamente pues vamos reafirmando en la conducta del niño el decir, bueno, me tengo que ver bien, me tengo que ver bien y me tengo que ver bien. Y obviamente son los reflejos que a lo mejor uno a veces como adulto llega a tener en la situación, en la imagen de los niños. Claro que sí. Muchísimas gracias, Damián. Adelante. Oye, fíjate este comentario, qué impresión. Nos dice una llamada. Hace años, se me movió, pero habla de que ahora algunas niñas en lugar de querer fiesta de 15 años quieren una cirugía. Una cirugía plástica. Sí, como en Venezuela. ¿Qué opinan de esto y qué tendríamos que hacer como papás? Porque pues algo estamos valorando muy mal. Finalmente es la presión social tan grande que existe de cumplir ciertos estereotipos de belleza, de cumplir
esta cuestión de yo me tengo que parecer o tengo que cumplir con estas características o tener estos requisitos para ser bella, cuando estamos poniendo nuestra valoración personal en otras personas. Oye, pero no se han ni acabado de desarrollar Claro, a los 15 años. sí, porque además seguro va a seguir creciendo su cara y aún la cirugía pues le va a distorsionar. Le va a cambiar. ¿No? O sea, le va a cambiar. Entonces la primera cirugía a los 15 años, a los 18 se tendrá que hacerse otra porque ya va a estar rara de la cara, ¿no? Pero aquí, ¿qué debemos de hacer los padres? Primero, oponernos contundentemente. No debemos de permitirle que todos lo que quieran los niños o los adolescentes lo tengan. Eso es cierto, algo que quizá por falta de tiempo, porque no sé cómo lidiar con mi ausencia, entonces estoy siendo como muy permisivo o muy materialista y con eso quiero cubrir todas mis deficiencias y entonces soy muy permisivo en un montón de cosas. No, acá lo que debemos de hacer los padres es que si en algo no estoy de acuerdo y tengo mis razones y mis argumentos muy bien fundamentados en relación a tu autocuidado y tu bienestar, entonces me debo de oponer. Claro. Por ejemplo, que mi hijo ya quiera fumar a los 15 años y yo decir, pues está bien porque pues yo fumé a los 13 sin bronca. Pero si esa característica, esa actitud, esa conducta va en deterioro de su bienestar y de su cuidado, es algo que me tengo que oponer. Es algo que no debo de permitir. Como invitarle a échate una cervecita ahorita que estamos en casa conmigo, juntos. ¿no? El alcohol al cerebro que todavía no está bien desarrollado le va a afectar su desarrollo. Claro. Eso es como muy importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Que no porque tú lo hayas hecho lo debes de permitir. También. Si tú lo hiciste, hacer como la conciencia de no es el momento, aunque por alguna razón que revisarás tú solo o en compañía de algún terapeuta, tú sí lo hiciste. Elia, a mí me gustaría saber cómo podemos entender que hay niños que son más sensibles y abiertos justamente a la sexualidad y que esto no necesariamente tiene que ver con que los hayamos hipersexualizado. Tiene que ver más que nada también con la información que están recibiendo de los medios de comunicación, incluso en la misma familia, si hay alguna otra persona que les esté hablando del tema y de la misma curiosidad que ellos van sintiendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, el hecho de, por ejemplo, que te pidan a los 15 años una operación, no viene, el problema no es el momento, sino es que viene desde atrás, que ya le permitimos haber llegado hasta allá. Entonces, si yo estoy viendo que mi niño o mi niña me están preguntando, debo contestar, debo decirle las cosas a su edad, evidentemente. Sé que no es fácil la polarización que se tiene. Hay muchas mamás jóvenes que dejan a los niños que se los eduquen las niñeras electrónicas, ¿no? Por un lado. O muchas mamás que están nada más los jóvenes o los niños con el chofer o con la muchacha de casa y no están ellas ahí. Entonces, los niños, la información que reciben es parte de la forma en la que se están educando. Yo, como lo trabajo en los talleres, yo a los papás les digo, yo no te voy a educar a tu hijo porque no es mi papel, pero sí voy a acomodarles la información que ya traen. Que ya traen y que tal vez no es. Voy a hacer una limpieza. Exactamente. Por ahí, ¿no? Exacto. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Antes preguntamos qué es lo que los jóvenes resaltan en sus selfies. ¿Se acuerdan que ya lo escucharon? Bueno, pues ahora la pregunta que les hicimos, ¿qué poses haces tú cuando haces una selfie? A ver qué nos dijeron. Natural. Trato de sonreír. Una pose normal. Ninguna en específico. Pues creo que mi cara, sonreír nada más, básicamente. Bueno, realmente no me fijo en qué pose uso. Siempre soy natural. Se me hace un poco egocéntrico, que podría caer en el egocentrismo. No es lo mío. Pues las comunes, como, bueno, nada más de cara o de la cadera para arriba o las dog face. A veces sonrío o paro la trompa. Bueno, ¿qué tal? Dos coincidieron con la famosa dog face, que vemos a muchos haciéndola por ahí por las redes. Me dicen la normal. La normal. ¿Cuál es la normal? La natural, la normal, sí, me llama mucha atención. A mí me gustaría volver a retomar también contigo esto de, hay niños muy sensibles.
Sí. O sea, y hay niños que de repente los ves, pues que se desarrollan su sexualidad a una edad más temprana. Sí. ¿Cómo manejarlo en ese caso y saber que no es hipersexualidad? Claro, y que ahí llegaríamos al punto donde no lo satanicemos todo, ¿no? Y en primer lugar, yo sí sugiero que si un niño o una niña de pronto dice, tengo novio a los 3 años, pues preguntarle por qué es su novio. Lo más probable es que te diga, es que tomamos el lunch juntos, o es con quien platico más a gusto. Y entonces esa es una forma de vivir pues su género, su forma de ser una persona en la vida, y nos sirve para muchas cosas. Nos sirve. Vicenta, nos vamos a quedar con eso para que regresando no te cortemos. ¿Para qué nos sirve? Regresando nos los dices. Vamos a un corte. Ya casi se nos termina el programa del día de hoy, pero como todos los martes le pedimos especial atención para mostrarle imágenes de personas que han desaparecido. Gracias a su ayuda, a la colaboración de todos ustedes, pueden reunirse nuevamente con sus familias. Proporciona los datos que tenga a los teléfonos que aparecen en pantalla. Vamos con la primera fotografía, que es de Maximino Ortiz Mendoza, quien se extravió en Tecámac, en el Estado de México, el 17 de diciembre del 2017. Repito su nombre, Maximino Ortiz Mendoza. Una segunda fotografía, vamos a ver, es de José de Jesús Hernández Anguiano, que se extravió en el municipio de Ozumba, en el Estado de México, desde el 26 de julio del año pasado, 2017. Le repito su nombre, José de Jesús Hernández Anguiano. La tercera imagen es la de Manuel Rafael Olivares Anguiano, quien se extravió en Callejón del Tordo número 9, en Colonia Tacubaya, en la delegación Miguel Hidalgo. Manuel Rafael Olivares está extraviado desde el 7 de enero de este 2018. Y por último vamos a ver la foto de Juana Pamela Flores Moreno, quien se perdió en Colonia La Trinidad, del municipio de Texcoco, en el Estado de México. Juana Pamela Flores Moreno está desaparecida desde septiembre del año pasado. Vamos a ver ahora un resumen de lo que ya se dijo en el programa del día de hoy. Ambos son vulnerables, tanto niños como niñas, pero creo que por género le entran más a esta situación las niñas. Consecuencias puede ser un abuso sexual, definitivamente. Muy linda, muy guapa, esa es su vivencia interna de la niña. Pero lo que está analizando afuera, es decir, las miradas, las otras personas, el simbolismo que le estamos dando a esa vestimenta, a esas actitudes, eso ya es cosa que lo estamos haciendo los adultos. Suponer que me está lanzando mensajes la niña con su actitud y entonces yo decir, no, pues me está invitando a que la toque. Porque hay gente que sí lo hace y sí lo piensa. Y aún incluso hay gente adulta que dice y refuerza esa idea, claro, ella lo estaba provocando. Pero también como papás tenemos la responsabilidad de saber qué es exactamente lo que queremos mostrarle a nuestros hijos. En muchas ocasiones también se ha encontrado que esa forma de hipersexualizar al menor o a la menor es porque también me falta reconocimiento a mí como adulta. Que bajarle un poquito a esa ansiedad del adulto de decir, es que yo quiero que mis hijos tengan todo, sí, pero necesitamos primero reforzar los valores de casa, reforzar los valores de la autoestima, reforzar los valores de la autoestima, reforzar el valor de que te quiero por lo que eres, más no nada más por lo que representas físicamente. Claro. Hipersexualización, el género es muy importante porque de pronto al hombre, vean la frase de fuerte, feo y formal. Y en cambio la mujer tiene que ser 90, linda, 60, 90. Calladita, seductora, sumisa y dispuesta, ¿no? Hay que revisar lo que las mamás, los papás están depositando en esa persona menor, que los niños no dimensionan el riesgo, pero están en riesgo. Padres de familia que no fomenten el hecho de que sus hijos estén bailando el perreo, bailando el reggaetón. Si alguien no está de acuerdo, dígalo, exprésalo, no por miedo, sino porque necesitamos cuidar justamente la salud mental y emocional de nuestros hijos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, ha estado muy, muy interesante y estábamos justo platicando con Vicenta antes del corte anterior un poquito sobre estos niños y estas niñas que de repente empiezan a hablarnos sobre que quieren tener un novio, quieren tener una novia, en fin, que empiezan a hablar de estos temas y muchos papás se asustan, ¿no? Sí. Y entonces nos estabas diciendo, bueno, que realmente no hay que asustarnos y que aparte esto también les sirve. ¿Para qué sirve? Claro, porque retomando de que el concepto de sexualidad que abarca varias áreas en el ser humano,
pues tener un novio, una novia, habría que preguntar como ¿para qué quieres tener una novia? O ¿por qué dices que eres novio de tal compañerito? Y lo más probable es que te digan que es porque consumen el lunch en ese momento, juegan, platican. Hay muchas niñas y niños desde los 5 o 4 años de edad que dicen, es que es con quien platico más bonito, es que mi amiga me entiende, es que mi novio, él no le cuenta nada a nadie de lo que yo le platico. Y entonces ya desde ahí estamos viendo cómo el niño o la niña está entendiendo que en el mundo hay personas que son muy especiales a la hora de relacionarnos emocionalmente. Y a mí me llama la atención cómo una mamá, papá puede estar más dispuesto a permitir esa erotización del niño o la niña hasta con la foto en pose, y no permitir algo que le va a ayudar a tener un vínculo, porque finalmente tener una pareja, aunque sea a los 4 años, la pareja de una niña o un niño de preescolar, es como para qué te sirve desde lo emocional y qué cosas te gustan y no te gustan. A veces desde kinder algún niño dice, pues yo no quería ser su novio, pero me dijo que si no era yo su novio, ya no era mi amiga. ¿Sí? Y ya desde ahí tenemos mucha tarea para decir, bueno, pero nadie te puede condicionar. Entonces, ¿para qué nos sirve un noviazgo desde temprana edad? Para ver qué línea trabaja la niña o el niño. Hay gente que busca gente muy dependiente, o que ya porque eres mi novio o mi novia, ya no quiero que hables a Cristian, a Misael, a Elia. Y entonces, como me dijo una niña hace unos días de 5º, 6º, yo tenía una amiga así, hasta que le dije, ¿sabes qué? La que ya no quiere ser tu amiga soy yo, porque no puede ser que tú me obligues a qué amigos y amigas tengo en la escuela. Y esa fortaleza, retomando autoestima, viene del empoderamiento que esa niña o ese niño tiene que ir trabajando en este acompañamiento de mamá y papá. Claro, importantísimo, ¿sí? Porque, claro, son ensayos y errores que hay que aprender a hacer, y después nos asombramos de que no los dejamos y más grande no eligen de manera adecuada, ¿no? Claro, porque nosotros nuevamente estamos pensando como adultos en actitudes o acciones que tienen los niños, ¿no? Es decir, estamos con nuestro pensamiento de adúlteros, de adultos, también de adúlteros, con condiciones que hacen los niños. Es decir, si un niño o una niña dice que tiene novio, hay que preguntarle qué le significa. Claro. No hay que clavarnos con la idea de, híjole, y entonces ya se andan besando, y entonces ya andan haciendo tal cosa, y entonces, no, hay que preguntarle, oye, ¿y para ti qué significa que tengas novio? Claro. ¿No? Y realmente, si necesitan esa etiqueta, porque vivimos en el mundo de las etiquetas, y entonces también, como está de moda tener novios, pues tengo novio. Cuando a lo mejor solo somos cuatísimos. Solo somos muy buenos amigos. Y a lo mejor ni siquiera tengo ganas de tener novio o novia, ¿no? Claro. Sandy, a ver. Oye, mira, es que, híjole, qué mal estamos. ¿Por qué ese comentario? Estamos así como sociedad en algunas cosas. Mira, es que de verdad, cuando creo que estamos entendiendo, me salen comentarios como este que me llama la atención para que nos ayuden aquí a explicar. En Facebook Live. Mi hermana le explicó el embarazo a su hijo y le mandaron llamar del kinder porque el niño les decía a sus compañeritos que a él no lo había traído la cigüeña, sino que salió de la vagina de su mamá. Mi hermana es médico y lo mandan llamar del kinder. Por eso digo, bueno, está un poco... Bueno, inclusive estaba yo recordando hace ratito, ahorita me hiciste volverlo a recordar, como hay en películas, ¿no? ¿No te acuerdas la película esta de los Addams? Que están ellos dos, los dos hijos de los Addams, que bueno, son los Monsters, y ya sabes, están con 2 niños que se supone que no son Monsters, y la niña le dice, yo llegué por la cigüeña, y ella le dice, no, mis papás tuvieron sexo y me tuvieron. Claro. Sí, o sea, digo, entonces, adecuado a la edad, y mira, por ejemplo, otra persona que nos dice, algunos no quieren o no permiten que se les hable de sexualidad en las escuelas a sus hijos, pero tampoco lo hacen ellos. Los chicos buscan información en internet que muchas veces es errónea. En una página vi que decía que era mejor abortar que usar métodos anticonceptivos, en fin, bueno, diferentes cosas que confunden a los niños. ¿Qué les dirían a estos Sobre niños? todo es que es un poco también el papel de ver qué es lo que está pasando con las escuelas, por qué le están temiendo tanto a la educación. La información. Exacto. Yo creo que hay un poco de presión también por parte de las mismas autoridades en las que no se ponen de acuerdo qué es lo que realmente les van a decir, qué es lo que no les pueden decir, qué es lo que sí va a estar permitido y qué es lo que sí van a estar
estar socialmente aceptado. Pero al mismo tiempo dejarle la carga, toda la carga a los papás tampoco es tan sano ni tan saludable, porque tampoco los papás tienen toda la información al respecto. Sin embargo, ya hay. Entonces yo creo que ahorita lo que más se puede hacer es darles la oportunidad de que los papás pidan apoyo. Si ellos no tienen o se sienten un poco vulnerables en la parte de que cómo le digo a mi hijo, tratar de quitarnos esa visión de adulto, de qué le respondo ante algo que me pregunta, así demos la oportunidad a los especialistas a que hagamos nuestro trabajo, ¿no? Que nos pregunte, pero necesitamos también la apertura por parte de los padres. Si los padres y las madres de familia no pueden con esta parte, pídanla. Oye, pero a ver, en el caso que Sandy nos acaba de leer, o sea, es terrible porque ella sí está teniendo la apertura, claro. Es un médico, está especializada, etcétera, sabe, no hay ahí ninguna ignorancia, al contrario, está toda la información y la mandan llamar. Me iría contra la escuela y sí le diría a la escuela, de entrada estás vulnerando un derecho, para empezar por ahí, ¿no? Sí. Y segundo, sí le pediría a la escuela, y bueno, como ¿por qué no estás abordando el tema? O sea, ¿quién es la persona de la escuela? Porque a veces se puede quedar nada más en el área de psicopedagogía, ni siquiera puede llegar al área de dirección. O sea, también hay que ver si fue la maestra o escaló, quién es la persona que la está deteniendo con esa información y cómo están abordando el tema en la escuela. Si no te acomoda ese tema, si no te acomoda esa visión de la escuela, yo sí la sacaría. Si es posible. Si es posible. También de repente, o sea, cuando nosotros hacemos ese tipo de comentarios, por supuesto que nos hablan de muchos lados y del interior de la República, no es posible cambiar a tus hijos cuando están en una escuela pública. A veces tienes que a fuerzas que estar ahí. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? O sea, ¿de qué manera? Familia. Yo creo que ya la sociedad de padres de familia está pesando bastante. Creo que pueden hacer una gran labor. A lo mejor la mamá podría preguntarles a las demás compañeras de su chat, de los papás, y preguntarles cómo creen ellos o cómo se sienten también ellos al hablar de este tipo de temas. Y si es el común de las escuelas, del colegio específico del grupo, o nada más es la escuela. Entonces yo creo que ahí la presión, ahí sí positiva por parte de los padres, puede ayudar a que se permee la información hacia arriba, hacia las escuelas. Y los papás están ávidos de información. La verdad es que hay muchos. Por ejemplo, a mí están por invitarme, estamos poniéndonos de acuerdo. En la escuela de mi hijo, yo les voy a hablar a los chicos y chicas de 5º año de primaria temas incómodos, ¿no? Así de no sabemos cómo manejarlo en la escuela, los papás no sabemos cómo hacerle. Tú que sí sabes, ven a decirnos, es padrísimo, ¿no? Y entonces también cabe la posibilidad que me den chance de hablar con los papás, claro. Y en una de esas con el personal docente, ojalá. Y entonces es una educación integral. Sí. Obviamente una charla no hace educación, por supuesto, pero es muy importante pues, abrir puertas, claro, y empezar a y como dices trabajar tú, atender a todos los niveles, ¿no? Así es. Porque entonces cuando atendemos a todos los niveles, entonces el cambio realmente se puede producir, ¿no? Sí, porque a veces trabajamos solo con niños, pero si no trabajamos con los papás o con los maestros, pues viene el mismo asunto, se complica porque los niños ya tienen cierta información, ya hablan más, pero los mismos adultos son los que lo detienen. Oigan, y creo que nos ha faltado poner sobre la mesa el tema del dinero, porque también esto de la hipersexualización también tiene que ver con un tema económico. Sí. O sea, la cantidad de dinero que estas niñas y estos niños están ganando, porque muchas de las imágenes que vimos, bueno, pues son imágenes profesionales. Claro que entonces, ¿cómo decirles a los papás cuando a veces ese niño es su ingreso? Y es que estás hablando de lo que yo considero uno de los enemigos principales en la educación que hay en la actualidad. Los niños y las niñas están priorizando el dinero ante muchas otras cosas. Recuerdo el caso de un niño que a la hora que estoy hablando del tema de abuso sexual y que a veces pueden seducirte con dinero o con regalo, y esto hace 15 años, el niño me dijo 8 o 10 años de edad, me dice, yo sí tomaría el dinero, pero lo engañaría y ya no dejaría yo que me tocara. O sea, eso habla mucho de cómo, pues tú muévele como puedas, toma ventaja, aprovéchate del abusador. Y mi tema ahí era, bueno, tú crees que puedes manipular a un agresor, pero número uno, tú ya estás entrando en una negociación que te pone vulnerable. Claro. Otro punto importante que nos están compartiendo en redes es que hay que fijarnos en qué hablamos y cómo nos comportamos enfrente de los niños, que muchas veces pensamos que no escuchan
y ellos están obteniendo información de todas nuestras conversaciones. Entonces justamente nos dice, no es tanto en la música, sino que muchas veces no ponemos atención en lo que platicamos con otros adultos en presencia de los niños. Y fíjate que muchas veces la música realmente, si tú les preguntas, de veras no la están escuchando, están escuchando el ritmo. Pero creo que lo que nos brinca con el reggaetón es que no es solo la música, sino los movimientos que utilizan que son sexuales para acompañar a esa música, ¿no? Creo que eso es muy importante entenderlo. Porque hace ratito nos decían, bueno, también están otras canciones, sí, rancheras, que dices, bueno, la letra no puede ser que la estemos cantando, ¿no? Y sí es cierto, pero creo que lo del reggaetón y estas otras tipos un poco nos brinca más porque otra vez viene el tema tabú que es la sexualidad. Les platicaba yo que mi hija va a participar en un concurso, no es concurso, es un show de talentos de su escuela y cada quien lleva el talento que quiere y ella quiere cantar. Entonces, nos costó como familia muchísimo escoger la canción que iba a cantar, porque casi todas hablaban de desamor. No es el tema de la sexualidad, sino una chiquita, pues mi hija tiene 10 años, cantando de que si le rompieron el corazón y el desamor. Entonces, sí, fue todo un rollo encontrarla. Les decía que finalmente concluyó que va a ser la de Let It Be, pero nos costó mucho porque ella quería que fuera algo que fuera un poco moderno y no, mamá, no quiero que se burlen de mí, pero entonces yo le decía, pero ¿cómo? Si traducimos la letra en inglés, le decía, ¿cómo vas a hablar tú a tus 10 años? ¿Cómo le vas a decir al público que te rompieron el corazón? Y letras que sí me senté tantito a analizar y nos costó mucho trabajo, pero bueno, ahí lo logramos. Claro, y otra cosa que es como muy importante también poner sobre la mesa es que muchas de estas mujeres que sí lo han vivido frente al público, interpretando ese tipo de cosas desde niñas, ahora de adultas dicen que se equivocaron. Y de adultas cuentan que su historia fue muy dura y que sí esta hipersexualización las orilló a, pues sí, a tener relaciones sexuales a muy temprana edad, a relacionarse con hombres mucho mayores. Entonces, claro que es perfecto decir, oye, a dar placer, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que le estás diciendo al público, como dice Sandy, ¿no? O sea, dile algo que no te exponga, ¿no? Sí, yo también quería que transmitiera un mensaje bonito, pues la va a ver mucha gente, pero costó trabajo, fue difícil y sí, bueno, lo logramos. Yo creo que es un trabajo un tanto complicado porque a veces si la mamá o el papá lo están tomando como una parte de apoyo económico, lo que poner a sus hijos o a sus hijas en ese tipo de situaciones, habría que a lo mejor apoyar o incitar a los padres de familia que tienen a sus hijos ahí y que por situaciones económicas no lo sacan o no lo pueden sacar, reforzar por otro lado, tratar de decirle, bueno, esto es un juego, vamos a trabajarlo como un juego que vas a recibir tal vez la remuneración económica y te va a ayudar a hacer otras cosas, pero darle otro peso diferente al dinero. Y un poco esto que comentaban ustedes, ¿no? Bueno, esto es lo que estás haciendo en este momento, pero te cambias ya a tus jeans, te quitas el maquillaje y esto es por otra, o sea, poner muy claras las diferencias, ¿no? Hacer la línea. Oigan, pues bueno, ya terminó el programa del día de hoy, pero muchísimas gracias a los tres, de veras, gracias por haber estado el día de hoy aquí, por todo lo que nos compartieron. Muchísimas gracias al público, gracias por estar aquí y platicarnos todas sus historias. Mi Sandy, mira, muchísimas Cris, gracias. como conclusión, Edna Hernández nos dice, tenemos que hacernos responsables de todos los niños en general como sociedad, no solo como padres de familia, sino como unidad y todos debemos cuidarlos. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.